tuvo pues, para escribir esta obra, ¿sí? En qué se inspira y por qué hace esto, ¿sí? Entonces, bueno, hay que hablar sobre él. Pues él nació en San Mateo, una población de Huila, en el año 1888. Actualmente es Rivera, incluso el nombre va a alusión a él. Estudió pues en colegio religioso, fue becado y estudió pues en Ibagué, en la normal superior. También realizó estudios en Derecho y Ciencias Políticas y graduado pues, de la Universidad Nacional de Colombia. Se interesó mucho por las letras, ¿sí? Y esto pues lo catapultó también pues, en esta parte. Murió en Nueva York en el año 1928 a causa de una enfermedad desconocida hasta el momento, o bueno, hay indicios de que pues, la pudo contraer en uno de sus viajes a ese experimento de la selva, ¿no? Entonces, para hablar un poco sobre esta obra, lo que hay que preguntarnos sobre por qué se escribe la obra, por qué se escribe esta obra, cuál es su intencionalidad. ¿Qué inspira a Rivera pues a hacer esto? ¿Sí? A explorar lo que es la Amazonía, la selva, ¿sí? Y se podría plantear varias cosas, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, hay varias anotaciones y una es la curiosidad, ¿sí? Desde joven pues tenía como esa curiosidad de saber qué había en esa dinámica que había de la selva y el interior del país, ¿sí? Porque había un movimiento, dinámica económica, ¿sí? Por la fiebre pues, que había sobre el caucho y la quina, ¿no? Y otra es conocer lo que realmente era la selva amazónica y todo pues lo que representaba esta pues, para la sociedad y para todas las personas que habitaban en esta población. Entonces en este sentido pues nace o se inspira él en esa curiosidad y en ese conocer de primera mano lo que es la Amazonía colombiana, y por eso pues hace esto, ¿no? Además porque su trabajo en algún momento lo obligó pues, a desplazarse a estas zonas para dar un informe pues, al trabajo que él estaba haciendo. Entonces, pues en esta exploración ya pues cuando estaba en su dinámica se comienza a notar varias características producto pues, de esa dinámica que había en esta zona. Una de ellas, y esta es como la idea principal o fundamental de la obra, y es que es basada en la crítica social que él hace acerca del territorio, acerca de la población, acerca de toda esta dinámica de explotación que había, ¿sí? De explotación humana, explotación mineral, riquezas naturales, ¿sí? La violencia que ejercía pues, a raíz de los actores que vivían en esta, ¿sí? Entonces, a raíz de esa, como decía en un momento, a raíz de esa fiebre del caucho. Entonces, algo para destacar sobre esto y para entrarnos un poco es cómo la obra tiene una dinámica, como una dimensión literaria, eso como en forma de prosa, de poema, ¿sí? Porque encierra varias características. Una de ellas pues, es el romance, ¿sí? Que va muy explícito, sobre todo en la primera parte, ¿sí? Otra de ellas, como ya venía mencionando, la crítica social, y en la segunda parte hace una mención abismal de lo que es en realidad la selva, cómo es la dinámica de la selva amazónica. Entonces eso nos adentra a esas dos ideas principales que podemos resaltar de esta obra.
¿sí? Eh, bueno, retomando un poco sobre la obra, vamos a contar un poco sobre lo que es la primera, segunda y tercera parte y cómo esto nos va cuestionando, ¿sí? Nos va surgiendo más cuestionamientos acerca de la obra misma. Entonces comienza con Arturo Cova, que es el protagonista, y Alicia, ¿sí? Que es la otra protagonista que inicia, pues la primera parte hace alusión a esta, como a la huida que hay entre estos dos, ya que Alicia, pues las familiares tenían inconvenientes porque querían que se casara con un terrateniente y pues deciden huir pues hacia el Casanare, ¿no? Entonces aquí en esa huida, ¿qué aparece? Aparecen una serie de situaciones donde pues capta los detalles pues el autor, ¿sí? Y por ejemplo la vida de los caucheros las menciona pues muy detalladamente, y la explotación de los indios y mestizos pues que se esclavizaban allí en esta parte. Ahora, como decía, la vida, bueno, durante el libro pues pude observar varias situaciones. Aquí el autor menciona de una forma muy sutil y surge un cuestionamiento acerca de por qué habla mal, o bueno, mal no, sino muy negativamente pues de la selva, ¿sí? Pero aún así sigue su exploración, su transcurso, su rumbo pues hacia la misma, ¿no? Entonces hay una pregunta allí, ¿sí? ¿Por qué habla? Pues hay una pregunta muy contradictoria. Es muy contradictorio eso que hace él de hablar de las cosas que ve de una forma muy negativa, pero aún así pues las explora, ¿sí? Y pues lo lleva a tal punto pues a escribir sobre él, ¿no? También habla, o por qué, bueno, ahí hace alusión también de por qué la perseguía pues a las mujeres en cada pueblo, iba dejando pues una, era el chacho, por decirlo así. Entonces, y aún así, cuando se hizo con Alicia, pues no tenía como un gran amor sobre ella, ¿no? Esa es la primera parte que nos induce a ese romance del que habla la obra, ¿no? Como mencionamos en un principio, la segunda parte ya hace alusión pues a todas las dinámicas que se veía de los caucheros como tal, ¿sí? Toda esa violencia que había por falta pues por falta de la autoridad, ¿no? Del orden público y de todas estas situaciones. Aquí también nos surge otra pregunta, y esto lo traemos a contraste al día de hoy, ¿sí? Cómo a pesar de los diferentes actores, ¿sí? O de diferentes instituciones que hoy están en estas poblaciones de la Amazonía colombiana, como la autoridad o el Estado es muy vago, es muy sutil, ¿sí? No está muy presente en toda su estructura como tal. Entonces la poca prioridad del Estado pues no narra en esta segunda parte, ¿sí? Y otra de los cosas que narra ahí es el relato pues de la muerte de uno de los personajes, ¿no? Ya en la tercera parte retoma el hilo de ese romance y termina pues narrando pues toda esta cuestión. Entonces esto es a grosso modo, no se puede hablar mucho en 10 minutos, pero es a grosso modo lo que elabora los ciertos cuestionamientos que surge sobre esta, y cómo pues ha inspirado a otros a escribir de la selva amazónica
Y como nosotros, y la pregunta es, nosotros como licenciados, ¿cómo hacemos para pues hablar de lo que ha pasado, de lo que está pasando, de lo que pasa en la región, pues para así cuestionarnos y hablar sobre las dinámicas, los problemas sociales y los problemas que han tenido las diversas comunidades de la región? Y es una obra que las invito a leer mucho porque pues nos abre un poco el conocimiento acerca de lo que realmente es la selva colombiana, la selva amazónica colombiana, con sus problemáticas, con sus bellezas, ¿sí? Entonces, pues la invito también pues, a leerla, ¿no? Y eso es todo. Gracias.